Los nuevos norteamericanos. Enrique Krause, su hijo y su éxtasis con Joe Biden, además de sus absurdas comparaciones. Pareciera que Joe Biden le entregaría un contrato de publicidad a la revista Letras Libres del clan Krause. Y es que ayer, tanto Enrique como su hijo León se llenaron de melosos halagos y llegaron a una especie de éxtasis con el arribo del nuevo presidente de los Estados Unidos. Sí, da gusto que Donald Trump ya no sea el presidente de nuestro país vecino del norte, un tipo racista que representaba lo peor de lo peor en muchos sentidos y que generó un lenguaje antimexicano que es inaceptable. Sin embargo, las celebraciones de los Krause y en general del grupo que conforman en Letras Libres fueron excesivas, llenas de melínfluas palabras. La intención de los Krause era congratularse con Biden, decir que es lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos, pero también y prácticamente todos sus mensajes fueron hacia ese lado. Buscaban golpear a AMLO. Por ejemplo, Krause dijo en su cuenta de Twitter, @Enrique Krause, extraordinario discurso del presidente Joe Biden, llamado a la unidad, respeto a la verdad, defensa de la democracia, aprendamos. Y fue aún más allá. Después del éxtasis de la toma de posesión de Biden, Krause mostró su golpeteo hacia AMLO con una comparación absurda e indigna para un supuesto historiador con algo de seriedad. Y es que hizo un parangón de la relación entre dos mandatarios de países vecinos en tiempo de completa paz, con un pacto que avecinaba la guerra más terrible que haya vivido la humanidad. Una comparación, entre comillas, verdaderamente absurda e imbécil. Así lo dijo Krause en su cuenta de Twitter. La vergonzosa convergencia de un sector de la izquierda mexicana con el fascista Trump recuerda el pacto de Stalin con Hitler. Tiempo después, Stalin renegó, pero la infamia quedó. Pero así es Krause, de comparar por una módica cantidad a Enrique Alfaro con Mariano Otero, pasó a hacer de Joe Biden el salvador de la democracia mundial y de nuevo puso a AMLO como un supuesto dictador. Es tan obvio su golpeteo y sus mentiras de este cínico vividor del erario, los nuevos norteamericanos. Una felicidad enorme la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El festejo de la gente que apoyó el proyecto del Partido Demócrata para regresar al poder fue evidente. Notas en medios de comunicación donde se daba cuenta del cambio de estafeta entre republicanos y demócratas, personalidades del mundo de la política y el espectáculo manifestando su beneplácito por la llegada de Biden a la Casa Blanca. Muchas felicitaciones en redes sociales, redactadas en inglés. Porque lo que estoy contando sucedió en México el día de ayer. La fiesta que presenciamos en los medios de comunicación de corte conservador y entre quienes se identifican con la causa del tumor clasista mexicano fue enorme. Vimos a una prensa mexicana replicando las formas y modelos de los medios informativos norteamericanos, que se encuentran controlados totalmente por el Partido Demócrata. Una prensa que participó en una censura evidente en contra del saliente presidente republicano. El festejo natural entre la ciudadanía norteamericana fue retomado por la clase neoliberal de nuestro país. El triunfo electoral del vecino del norte lo festejaron como algo propio, un logro que había que presumir. Sabemos que políticamente la gente agrupada en el proyecto de Claudio X González, mano financiera del tumor, espera un fuerte empujón por parte de la nueva administración gobernante en Estados Unidos para competir con oportunidad y ganar el mayor número de espacios políticos posibles en las próximas elecciones intermedias de este año. Es algo que los impulsa en su desesperado intento para restablecer la corrupción neoliberal en nuestro país. Es entendible entonces que consideren como suyo el triunfo de Biden.
Pero hay límites que no debieran ser cruzados para no faltar a los valores nacionales que nos dan identidad. Hay periodistas como Raimundo Riva Palacio que muestran su molestia por la falta de síntomas de alegría de nuestro presidente ante la llegada de Biden a la Casa Blanca. Hablan de un supuesto conflicto inexistente entre la nueva administración demócrata y el presidente López Obrador. Hubieran querido que el presidente mexicano asistiera al evento vivido en la capital estadounidense, donde se dieron cita varios mandatarios de otras naciones. Sin lugar a dudas, eso hubiera hecho un gobernante de corte neoliberal, porque se consideraba, entre ellos, que estos actos protocolarios servían en algo al éxito de nuestra política exterior. Hay gente como Gilberto Lozano, que piden al nuevo mandatario en Estados Unidos que castigue a López Obrador por sus supuestos crímenes. Estos que solo existen en la mente de un loco como Lozano. Dolia Esteves, periodista nacida en Sonora y corresponsal en Washington de varios medios mexicanos y amiga de Aristegui, se deshizo en elogios a Biden y criticó a López Obrador por no haber reconocido desde un principio el triunfo de Biden. Es más, escribió en un tuit que el presidente mexicano no puede hacer recomendación alguna al nuevo gobernante en Estados Unidos, porque eso es intervencionismo. Y eso va en contra del principio de no intervención que defiende el gobierno de la Cuarta Transformación, como si no lo supiera el presidente de México. Lo que olvida Dolia es que, si se trata de asuntos que conciernen a connacionales que viven en territorio norteamericano, es válido a todo gobierno defender los derechos de los mismos ante las autoridades del país donde radican o trabajan en ese momento. Esto en base al derecho internacional y no a las ocurrencias de cualquier comunicador. Enrique Krause publicó en sus redes sociales, como ya vimos, mensajes en los que dice a los mexicanos que debemos aprender mucho sobre democracia, viendo el ejemplo estadounidense. A él le gustaría que en México se diera una democracia en la que dos partidos políticos, que representan a los mismos intereses, se turnaran el poder, elección tras elección. Krause estaba conforme con la alternancia PRI-PAN, donde el gatopardismo era evidente. Todo cambiaba para quedar igual. Le molesta hasta el fondo del alma una democracia donde la izquierda tiene verdadera posibilidad de triunfar y gobernar. Y así, hemos visto el comportamiento de todos los grupos reaccionarios que hoy se identifican con el proyecto Tumor. Hacen suyo un triunfo logrado fuera de nuestras fronteras. Aplauden a un gobierno extranjero que en nada los representa y que poco se ocupa de ellos. Apuestan a la intervención de ese gobierno exterior para conseguir triunfos en las siguientes elecciones. Desean replicar en nuestro país el control total de medios informativos por parte de los poderes económicos y financieros, tal y como vimos en las recientes elecciones norteamericanas. Anhelan establecer el sueño americano, con sus reglas injustas, sus vicios de origen y la abierta posibilidad de acumulación de enormes riquezas en nuestro país. Quieren vivir como estadounidenses, sentirse estadounidenses y ser vistos por los demás como estadounidenses, aunque sean únicamente gringos de fachada, gringos de segunda. La transformación que está viviendo nuestro país en este momento es histórica. Se están construyendo los cimientos para el México de los próximos 50 años, pero a esta clase social tan desapegada de todo interés nacional, ese cambio de régimen poco importa. Desean el regreso de los privilegios para unos cuantos, sin importar que, a cambio de esta distribución injusta de la riqueza, el resto del país se hunda.
Estos aplaudidores de todo lo que sucede en Estados Unidos, poniéndolo como ejemplo para nuestro país, estos nuevos norteamericanos que en realidad no son queridos allá, ni desean pertenecer a acá, viven entre dos aguas, sin tener los pies firmes en uno u otro lado. En contraste, el gobierno del presidente López Obrador y todos quienes trabajan por la Cuarta Transformación tienen presente permanentemente que existe un proyecto nacional sólido, que no precisa apoyo, ayuda o intervención de otras naciones. Es un proyecto soberano que construimos exclusivamente los mexicanos. Los norteamericanos esperarán siempre el visto bueno del país del norte, la indicación del gobernante extranjero, la moda y conducta aprobada y aceptada en tierras extrañas. Ese es su estilo de vida. El resto del pueblo de México reconoce sus raíces y cultura, entiende el cambio que se vive y apoya a sus autoridades democráticamente electas. Al tigre no lo engañan con espejitos o cuentas de colores. Eso queda para quienes se sienten ciudadanos de otra nación, que en el fondo los ignora. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial.
¿Cuándo se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México? En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.